Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Hoy día es domingo, el día del sol. Aquí estoy con mi gran amigo, camarada, compañero de armas, Diego Vergara Lira. ¿Cómo estás, querido amigo Diego? ¿Qué tal, amigo querido? Varios fines de semana que no nos juntábamos a conversar, así que Sí. muy bueno verte. Oye, me he acordado mucho de ti. He estado viendo esta serie Yellowstone con Kevin Costner. Y lo otro, amigo, llevo varios días con esta maravilla, este monstruo de hacha que me regalaste, que literalmente he destrozado y despedazado con casi la fuerza de Thor. Todos esos troncos gigantes que tenía, es increíble, me encanta. Qué bueno, Sí, excelente. sí. Oye, ¿cómo ha estado tu academia allá de Forja? Súper bien, compadre. Bueno, ya partimos con los talleres hace un buen rato. Ahora en este mes vamos a tener dos talleres. De hecho, me estoy preparando esta semana, mañana ya lunes, a organizar todos los detalles para el fin de semana. El fin de semana tenemos un taller de forja. Así que ahí todavía quedan algunos cupos para los que quieran participar. Yo estoy haciendo cada vez talleres más personalizados y pequeños. Y fíjate que ahora en el invierno es cuando más me gusta hacer talleres porque se puede prender la fragua, hace frío, llegáis al taller con frío y trabajar con el fierro ahí, con la forja. Es muy agradable el martillo, entra en calor, te fijas, después prende un fueguito. Es toda la mecánica antigua de lo que se hacía en invierno en estos oficios. Sí, hoy han pasado varias cosas estas semanas que no nos hemos visto. Bueno, se nos fue nuestra amiga y camarada Ana María Ried. También se conmemoró la muerte de Manuel Rodríguez, Erdoíza, el guerrillero. Y bueno, varias cosas que están pasando en el mundo, pero básicamente esas dos enfocadas en nuestra tierra. Cuéntame, ¿cómo te llegó a ti la noticia de nuestra amiga que se fue al cielo? Bueno, me pasó de que se nos juntaron tres muertes y aniversarios importantes. Bueno, la de nuestra querida amiga Ana María Riet, una prócer, una mujer ejemplar chilena, justo alineada con el aniversario de nuestro querido Manuel Rodríguez y justo también parte de nuestro querido sabio de la tribu Gastón Sublet. Ah, ¿verdad? Por supuesto. Entonces imagínate, ellos tres para mí y para ti forman este eje que rescatan la identidad, rescatan los arquetipos de los héroes, rescatan nuestro patriotismo desde el amor a la patria, no desde esta cosa malentendida, sino de que entender nuestros símbolos, cuáles son nuestros colores, nuestras texturas, nuestros conceptos. Y eso, que más que el gran sabio Gastón Sublet, con la imagen de nuestra querida Ana María Riet como mujer ejemplar chilena, y bueno, y qué mejor que Manuel Rodríguez, nuestro arquetipo heroico de Chile. Entonces es como, sí, es muy extraño lo que ha pasado todos estos días, amigo. Bueno, para las personas que no son de Chile y para los chilenos que no saben, eh, Manuel Rodríguez Erdoíza, también conocido como el guerrillero, que dirigía sus húsares de la muerte con ese símbolo de la calavera con dos huesos cruzados. Vamos a hablar de todo eso ahora. Fue una persona muy importante porque fue el modelo con el cual bueno, en forma espontánea se empezó a moldear la personalidad nacional del chileno. Recordemos que gente como Manuel Rodríguez fue el primer abogado, el primer patriota con estudio universitario, campeón de carrera en caballo a la chilena, en pelo, le gustaba ir a bailar, tocaba también guitarra, cantaba y tenía la habilidad de ser súper valiente y poder mimetizarse en cualquier ambiente, en cualquier lado. Podía ser un tipo del más humilde o codearse con la nobleza más granada y todo lo hacía bien. Un hombre multipropósito, una especie de estas navajas suizas en el carácter humano. Bueno, y mano derecha de José Miguel Carrera. Claro. ¿Cuál fue el motivo que lo mataron, amigo? El mismo motivo por el que mataron a los Carreras, a todos los hermanos Carrera, y se sacaron de encima a la gente que verdaderamente quería un país para los habitantes de ese país, un Chile para los chilenos. Acuérdate que Manuel Rodríguez hizo algo que al tiro le puso la soga al cuello, que fue cuando reunió a todos los campesinos de los campos de su
mentor de don Manuel de Salas, un tremendo intelectual americano, está dentro de las páginas doradas de los grandes pensadores americanos, a don Manuel de Salas, que ya tenía avanzada edad y él le presta su fundo a la afuera en el norte de Santiago, donde él quiso reunir a todos los campesinos posibles, a toda la gente humilde que trabajaba ahí, para que Manuel Rodríguez les dijera que era muy importante no solamente trabajar, sino que aprender a estudiar, educarse, aprender a leer, a escribir, ser personas educadas, con valores. Y eso se lo dijo Manuel Rodríguez en el campo, de don Manuel de Sala, rodeado de estos campesinos ahí con sus asadones, con sus picotas, con sus hachas, que lo miraban como diciendo, ¿y este personaje qué nos viene a decir? Y fíjate que cuando terminó de dar esta charla, toda la gente fascinada, fascinada con esto de poder aprender, y se entusiasmaron y hablaron con su familia, y empezó ese germen. Y ese germen se trasladó a los campos de las personas que eran patriotas, pero las personas que eran realistas, que no querían que Chile fuera independiente y fuera para los chilenos, empezó a juzgar a los que tenían estas labores. Por ejemplo, oye, hasta los años 50 cuando mi abuelo hicieron la escuelita rural de los Maitenes acá dentro del campo, todos los demás fundos alrededor lo apuntaban con el dedo diciéndole, pero ¿qué estáis haciendo? ¿Por qué queréis darle educación a la gente? Imagínate, compadre, ahora en el 1940, 1950. O sea, esa es la mentalidad que ha estado en Chile arraigada desde el principio, desde los albores de la patria. Y por eso a Manuel Rodríguez y a Carrera los matan, porque acuérdate que Carrera trajo la primera imprenta a Chile, si no fue Fray Camilo Enrique. Fray Camilo Enrique escribía Claro, columnas dentro de la Aurora de Chile, pero el fundador, el que trajo la imprenta, fue él. O sea, él quería que la gente se ilustrara. Esa es la peor arma, pues, amigo, para esos poderes fácticos. Así que los mataron, simplemente. los mataron y yo recuerdo cuando tú estabas en China, cuando salió un nuevo estudio con el cadáver de Carrera y a Carrera lo mataron a tiro y después lo quebraron a culatazos. Esa hazaña o sea, con Rodríguez, esa hazaña como pasó con otros patriotas, molerlo. Recuerdo Sí, cuando estaba este hombre Prieto, sí, enemigo de mi tatarabuelo, y le dijeron, oye, tenemos al coronel Tupper, eh, súper. ¿qué hacemos con él? ¿Y sabéis lo que dijo él? En contra de Sí, todas las leyes, porque es un oficial, háchenlo, agarren un hacha y lo cortan a hachazo. tal cual. Él era el esposo de una cantante de ópera chilena, eh, era gente súper culta que venía de afuera. No, Sí, toda la gente culta, toda la gente con así, más dones, siempre a matarla, a asesinarla, a sí, que no quede rastro de ellos. descuartizarla, Y después tal de que cual. hacían eso, durante décadas no se hablaba de ellos. Te recuerdo que durante 80 años nadie habló de Manuel Rodríguez. Todos callados, incluso hay historiadores chilenos que dudan de su existencia, como que fue una Imagínate. cosa inventada. ¿Ah? Oye, pero si tal cual, piensa que el mismo Vicuña Maquena, que hizo algo maravilloso, porque Benjamín Vicuña Maquena cuando fue a estudiar a Buenos Aires y a Uruguay y a distintas partes de América para recolectar información de lo que había pasado, por ejemplo, con la muerte de su ancestro, de Juan Maquena, que había muerto a duelo de forma totalmente honorable y caballerosa, pero obviamente toda la mano negra trató de tergiversar esta situación y decir de que la habían asesinado y todo, ¿no? Y eso fue un duelo de caballeros correcto. Cuando Vicuña Maquena estaba estudiando la muerte de su ancestro, o sea, que digamos era del lado de la víctima, por así decirlo, se empezó a fascinar con las cartas y los diálogos de los Carreras, de su nobleza, de su carácter. Y ahí él se transformó en el más férreo biógrafo de los Carreras. Y te recuerdo que tú y yo fuimos invitados al lanzamiento con nuestra querida Ana María El Riet, al ostracismo de los ostracismo, carreras. y que doña Ana María nos firmó los libros. Qué lindo recuerdo, qué lindo recuerdo. Bueno, este libro de 1856, imagínate, pocos años, pocas décadas después de la muerte de los Carreras. Benjamín Vicuña Maquena fue el primero que se arriesgó en escribir acerca de ello. Sí, porque estaba, bueno, estaba vedado, estaba prohibido. Y fíjate que nuestra querida Ana María
fue la que logró que en la Alameda estuviera la estatua de Carrera y de O'Higgins, al menos. Gracias a Así ella es. están las dos estatuas ahí. Oye, quería hablar de algo que la gente siempre no, especialmente en esta época, no comprende, que tiene que ver con los símbolos. Mm. Manuel Rodríguez usaba una calavera con dos huesos y la gente dice, ah, es Skull and Bone, la familia Bush. Los símbolos se usan para bien, para mal, un mismo símbolo tiene distintas significancias, depende de donde esté. No es lo mismo la serpiente para la cultura judeo-cristiana que la serpiente en la India, son distintas. En una representa la sabiduría, acá poco menos que el diablo. En circunstancias que en la Biblia también se hablaba que pone una serpiente de bronce en un palo, cosa que todo aquel que mire Sí. esa serpiente se sane, sinónimo también de sanidad. O cuando hablaban del león, por ejemplo, el símbolo de Satanás, y también el león de Judá, y también el león rampante de las casas. En fin, hay, Ujú. los símbolos tienen múltiples interpretaciones dependiendo de la época y todo eso. Tenemos el águila bicéfala de los hititas antes de los egipcios, y tenemos el águila bicéfala de Carlos V y del Imperio, Sacro Imperio Romano Germánico. En cuanto a la calavera y los huesos que usaban los úseros de la muerte, fíjate que había una bandera de guerra que usaban los caballeros. Los caballeros habitualmente se vestían de negro, de Mm. oscuro, y cuando iban a pelear de blanco. Y sus banderas de guerra era una bandera negra con una calavera y huesos blancos. Después que fueron expulsados los caballeros fueron declarados herejes en 1307, las órdenes de caballería, especialmente los templarios, y hasta 1314, que asesinaron a su último gran maestre, Jacques de Molay, se fueron con sus super flotas de barcos y cuando entraban en guerra ponían esas banderas. ¿Mm? Así es. Que si lo usan los Skull and Bones está bien, hagan lo que quieran. Pero ese símbolo también lo usaba Manuel Rodríguez y Mm. pertenecía a su orden, a la que él tenía con su gente, que eran los húsares de la muerte. Exacto, tal cual. Es increíble porque la gente confunde las cosas. Por ejemplo, tú hablaste de los caballeros y las órdenes de caballería son verdaderamente la herencia de los caballeros medievales. Entonces, cuando dejaron de existir los caballeros, ¿no es cierto?, con la aparición de la pólvora principalmente, todos estos caballeros andantes de valores que se enfrentaban a duelo, a justa y desmontaban el caballo y con espada, etcétera, todo eso muere con la aparición de la pólvora porque era muy fácil derribar un caballero montado con un arcabuz, ¿te fijas? Entonces ahí todo eso se empieza a filtrar, pero se mantiene, amigo, en las órdenes de caballería de los ejércitos del 1600, 1700 y el 1800. Entonces todas estas órdenes de caballería eran los más altos oficiales, la gente más impecable, los caballeros de los ejércitos. Por eso las órdenes de caballería, por ejemplo, todos los que eran húsares, que eran todos los que, por ejemplo, del Imperio Austrohúngaro, que ocupaban esta chaqueta, que es la guerrera, que es la misma que vimos Mi de tu tatarabuelo. tatarabuelo acá en el Museo de Culchagua, ocupaban un morrión y ocupaban las Totenkopf, que es un nombre germánico de las órdenes de caballería antigua, donde los caballeros están dispuestos a dar la vida y a pelear hasta la muerte, Así es. más allá de la muerte. Por eso el Totenkopf en alemán significa cabeza muerta, ¿ya? Totenkopf, y básicamente lo que significa es recordarle al oponente, oye compadre, yo estoy aquí para pelear hasta la muerte y más allá. Sí. Y eso también lo tenían los ejércitos de la Wehrmacht, del Führer y otras órdenes que Sí. por supuesto han sido ampliamente vilipendiadas a lo largo de la historia. Fíjate que interesante porque todos los super oficiales alemanes de la Primera y Segunda Guerra Mundial, de las órdenes más poderosas, usaban el mismo símbolo y ahora en estas cosas hollywoodenses, eh, Sylvester Stallone, en una serie que sacó cortita, como 8 o 4 capítulos, Los Indestructibles, que está él, está Mel Gibson, están todos los héroes antiguos, él usa uno de esos aquí su sombrero y lo usa en su avión, Perfecto, como claro. diciendo, oye, aquí estamos los caballeros todavía. Eso es, po, tal cual. Y eso viene de un linaje, como tú bien dijiste, que nos remonta hasta el siglo XII, el siglo XIII, o sea, la época de los templarios, la época de los caballeros medievales. Y por supuesto, Manuel Rodríguez recoge ese, ese símbolo precioso de la caballería tan noble, la calavera con los huesos, y se la pone a su uniforme de los húsares de la muerte.
También lo tiene José Miguel Carrera cuando hace los húsares de la Gran Guardia, que no lo tiene como emblema, pero en verdad todos lo llevan por secreto. A veces lo tenían en los pomos de las espadas, a veces lo tenían dentro de la solapa o lo tenían en algún medallón. Era algo muy tradicional de las órdenes de Oye, caballería. yo tengo mi Totenkopf que me regalaste tú y para el funeral de nuestra querida reina Ana María Riet, yo me lo puse acá. Gente, algunos me miraban raro, como que no saben lo que es, pues no saben. Claro, Para resumir, fue un emblema de las órdenes de caballería antiguas cuando entraban en guerra, como sí, diciendo, ¿sabéis qué? Yo vengo de la muerte, estoy aquí, me voy a ir a la muerte y voy a pelear en este y otros mundos. Soy un caballero y aquí estoy para cumplir lo que vine a hacer. Y tal cual. curiosamente, fíjate que hay un, como decirlo, un profeta argentino que habla que las órdenes de caballería, que los caballeros de nuevo van a aparecer. ¿Por qué? Porque la realidad está tan mala que lo está invocando. Recordemos que los órdenes de caballería aparecieron cuando todos estos órdenes que habían, que alguna vez fueron muy buenos, igual como el Imperio Romano y todo eso, en sus etapas de gloria, de oro, de luz, que llevaron orden a todo. Claro. Civilización, de hecho, es nuestro derecho, nuestras leyes vienen de ellos. Dice que cuando cayeron ellos, ahí aparecieron de nuevo. Siempre después de que en momentos de oscuridad aparecen, vuelven a aparecer los caballeros. Y este profeta argentino que hace unos dibujos, qué sé yo, lo pregona, que vuelven los caballeros. Uy, Oye, incluso qué dibuja el símbolo de la caballería y todo. mientras estaba escuchando atentamente lo que estaba diciendo el profeta argentino de que vuelven los caballeros después de la oscuridad, vuelven a la luz, me acordé inmediatamente del verdadero emblema de la patria más linda, de la patria vieja, el post tenebras lux. Post Tenebras Lux, que nuestra amiga Tati lo lleva marcado en su piel, con una daga de antigua mágica de caballería. Después de las tinieblas, la luz. Fíjate que eso es tan profundo Mm. porque desde los celtas, los vikingos, la tradición judío-cristiana, los árabes, todos hablan de que el mundo estaba, con estas palabras dice, Tou y Bou, que significa estaba desordenado, caótico. Y cuando llega la luz y se ordena todo eso, había habido como un diluvio, separaron las aguas y qué sé yo, y salió la tierra, ¿no? Y después que está todo ordenado, ahí se llama mundo. Antes no. Mm. El Mira, mundo exige orden, orden, belleza y luz. qué Entonces, bonito. esto de post tenebras lux, después de las tinieblas la luz. O sea, Sí. si estamos pasando un momento tenebroso, como ciertamente lo estamos pasando, bueno, es señal que va a venir una luz nueva también. E insisto, y esto pasó también, y tú eres experto en el tema, has dado charlas hasta en la CEPAL, que yo recuerdo, el tema de los samuráis, que también esa gente de orden, de honor, una orden de caballería que vinieron a ordenar Japón, así con sus tradiciones y gracias a ellos, porque han sido invadidos, tenemos esa misma tradición hasta el día de hoy. ¿Qué nos puedes decir de las órdenes de caballería del Japón? Fíjate que últimamente, que interesante que lo mencionas, porque también pasó algo muy interesante en este tiempo, que fue el Día de las Glorias Navales, del 21 de mayo, y se recordó de una forma muy especial que yo no había visto hace muchos años a la figura poderosísima de Arturo Prat. Y fíjate que ha circulado en las redes en varias fuentes, que básicamente es una sola fuente, pero varias personas han tomado esa fuente y la han repetido, pero me gustaría ir más allá con esa fuente y desmembrar algo oculto que hay ahí. Es cierto que en Osaka, el puerto de Osaka, en Japón, muy importante, hay un busto dedicado a nuestro prócer Arturo Prat, en Japón, ¡Wow! junto al busto de otros grandes comandantes y grandes marinos navales extranjeros y también japoneses. Y está el busto de Arturo Prat. En las redes se habla mucho últimamente de, ¡oh, qué increíble que está este busto! ¿Y por qué tiene que ver con los samuráis? Pero ¿qué es lo que tiene que ver con los samuráis? ¿Qué es lo que verdaderamente los japoneses
aprecian de Arturo Prat en el combate naval de Iquique. ¿Sabe, amigo? En los 7 preceptos del Bushido, que tú conoces muy bien, uno de los valores que más se reconoce es el valor heroico. ¿Pero qué significa el valor heroico? Significa enfrentarse a todo sin pensar en la diferencia de enemigos, sin pensar en la adversidad, sin pensar en nada. Y eso tiene que ver con el tema de lanzarse al vacío. ¿Te acuerdas de esa analogía tan bonita? Que los japoneses hablan de lánzate al vacío, Ahí vienen no los te kamikazes preocupes, después. tal cual, tal cual. Entonces, verdaderamente lo que no se habla de la comparación con los japoneses, pero no se está yendo al punto germen. Lo que más admiran los japoneses de un personaje tan notable como Arturo Prat es la capacidad de enfrentarse a la adversidad absoluta. O sea, haber saltado sobre la cubierta del Huáscar y haber dicho la arenga que dijo a toda su tripulación y haber sido el primero en empuñar un sable y lanzarse en cubierta contra la máxima tecnología de la época Claro. y con un número completamente en contra, etcétera, etcétera, no era una locura esquizofrénica, como todas estas idioteces que algún chileno de pacotilla siempre tiene que sacar el chaqueteo, ¿no es cierto? Siempre está el chaqueteo, siempre está el puñal por la espalda. Entonces, a varios chilenos autores, que no los vamos a nombrar, han dicho que hasta fue un ataque esquizofrénico, un ataque de miedo, un ataque de crisis de angustia, el de Prat. Bueno, los japoneses lograron entender tan bien lo que hizo Pratt porque lo vieron haciendo los japoneses hace miles de años. Durante miles de años las órdenes de caballería japonesa y los caballeros japoneses como los bushi, los musha, los verdaderos budokas, los verdaderos caballeros de la guerra, que en verdad significa bushi, los que detienen la guerra, eso significa guerrero en japonés antiguo, era lo mismo que hizo Pratt, detener la guerra. O sea, hacer un acto tan poderoso que fuera como el fin. Y fue el fin de ese combate, su acto. Y por eso su busto está al lado de los más grandes héroes de Japón. Oye, qué interesante recordar eso. Porque la sangre de esos héroes no solamente manchó los campos de batalla, sino que son el germen, la semilla del alma nacional. Hay una cosa que me quedó siempre dando vueltas, que la contaste tú, cuando el piloto Pardo, un tipo, fue a rescatar a otros que se habían perdido hace como 2 años en la nieve, y dijo, es que voy a ir, los voy a encontrar. Pero ¿por qué lo vais a hacer? Porque soy chileno. Porque los chilenos nos enfrentábamos a todo. Fíjate esto, quiero recordarlo. Hay una estatua en la Alameda, supuestamente de O'Higgins, que salió primero en la batalla de Rancagua. Y resulta que eso nunca fue así. Nunca. Y en los registros del ejército que tengo, de un coronel de ejército que por haber escrito esto que voy a decir, le negaron la posibilidad de seguir ascendiendo a general y qué sé yo, Manuel Reino Gutiérrez, Gutiérrez, sí. él hablaba que no, porque no fue así. Y de hecho esto lo rescató Baradit, ya sea que me guste sus ideas, no sé, políticas que tiene ahora, pero lo rescató en un libro. Y lo que yo aprendí a través de Manuel Reino Gutiérrez, tengo fotos con él y todo, me dedicó su libro de carrera, me dedicó su libro de Freire, me decía que estaban, cuando era teniente, mi tatarabuelo, estaban en la plaza de Rancagua rodeados. Mm, Voy a decir el número simple, había un par de cientos de personas la plaza y al medio sí. había miles que le decían ríndanse. Y dijeron, no. Mm. Ah, Y cometieron el error, que un error que está en el arte de la guerra de Sun Tzu, que es de encerrarlos totalmente. Tú sabes lo que pasa cuando uno lo encierran. A mí me han encerrado y yo me vuelvo literalmente, ni siquiera lo voy a decir. sí, sí. La fuerza que uno saca, bueno. Y salió mi tatarabuelo y se tiró con todo, con su caballo y con su sable y todo. ¡Ah! Y como no tenía ninguna posibilidad de éxito y los otros se sentían tan seguros, tan encerrados, se metieron por ahí y todos los demás salieron.
Así Y es, rescataron a O'Higgins y la gente y después se fueron todos hasta Mendoza. Él fue el que tal. se tiró contra todo. Y en ese sentido, como las calaveras, a matar o morir. Si me Sí, matan ahora, voy a volver igual después, y después, y después. Eso. O sea, tal cual. es un espíritu que va más allá de esta vida. El otro día, porque me sometieron a mucha opresión aquí en estos días, durante casi 2 semanas, estuve llorando el sábado pasado, weón, pero lloraba, me acordaba de mi papá. Bueno, y de repente dije, ¿sabéis qué más? Y chao con todo, weón, si hay que irse de aquí, me voy y me voy a llevar a varios, y le digo con entusiasmo. ¿Sabéis lo que pasó? Me ¿Qué pasó? escribieron muchísima gente públicamente y privadamente. Incluso me ofrecieron lugares de refugio, casas aquí, en el extranjero, y vente para acá. Y sabéis que todo eso me llenó de espíritu, agarré esta maravilla y dije, ya, me voy a pelar para el invierno, porque viene nuestro solsticio de invierno en 3 semanas más. Así que, Claro. y me puse, me puse a arreglar el taller, compadre, ahora tengo que surcir este chaleco y el otro que está... Eso, hacer mis cosas domésticas, mañana empiezo el día lunes con mis clases y todo eso. Pero ese sentimiento de, ¿sabéis qué? Arriesgarlo todo, ya da todo lo mismo, llega a ser hasta liberador. Y eso fue lo que hizo Prat. Que Eso fue lo que cierto. hizo Manuel Rodríguez cuando se metió con sus caballos y sus húsares de la muerte ahí a donde está O'Higgins a decirle, oye, ¿por qué asesinaste a los hermanos Carrera? Eso hizo Carrera cuando se tomó Buenos Aires como 2 o 3 veces, o cuando se enfrentó a los indios más salvajes y lo nombraron rey. El tipo creyó que le iban a matar. Y no, lo recibieron ahí, como él hablaba también Mapuzungún, y lo nombraron rey. Esas cosas raras de la vida que uno cree, ¿sabes qué? Ya me entrego. Y te entregáis y te dan un premio. Es que eso, oye, que te dan un premio. Qué bien expresado, qué bien expresado. Quisiera recapitular lo que dijiste de tu tatarabuelo cuando era capitán. Cuando Sí, era capitán, él se lanzó con sí, sus perdón, dragones. capitán, era jefe de Sí, ciencia. sí, y se lanzó con sus dragones, ¿no? Sus dragones, Y hay que decirlo, murieron más de 100 defendiendo a O'Higgins. 100 por granadas. salvar a O'Higgins. Entonces, la historia es tan mentirosa, compadre, tan mentirosa, y hay que decirlo. Yo, como, a ver, como artesano en metal, como herrero y como escultor, encuentro bellísima la escultura ecuestre de O'Higgins, pero es una mentira. O sea, perdón, esa escultura ecuestre preciosa no Continúa tiene nada nomás, que... voy a buscar algo que tiene que ver con este tema. Dale nomás. Ya, voy a seguir en ese tema. No tiene nada que ver con la realidad, porque lamentablemente lo que se sabe es de que O'Higgins nunca hizo una carga de caballería. Eso lo hizo Ramón Freire con su jinete de los Dragones de la Frontera y básicamente murieron más de 100 oficiales ahí en Sí, ese rescate. Lo sacaron rodeado y aparte en el caballo que andaba O'Higgins, que está todo esto escrito por las crónicas de guerra auténtica, digamos, de los soldados, no de los historiadores que sí. inventaron la historia en el primer centenario por encargo y después en el segundo centenario también, etcétera, etcétera. Andaba pésimo, lamentablemente, a caballo Higgins. No era un buen jinete. No saltaba bien las zanjas con sus caballos. Se cayó varias veces del caballo. Si no tenía Cuento corto, entrenamiento militar, no tenía entrenamiento ninguno. por supuesto, no, Ninguno. no tenía. Y eso no lo hace ni más ni menos, pero seamos honestos. A ver, como decía doña Ana María Riet, porque me encantó en la entrevista que tuvo, ahí una de las últimas que tuvo en YouTube, ella dijo, oye, si acá nadie le está quitando el valor a O'Higgins de que era valiente. O'Higgins era valiente. O'Higgins partió siendo amigo, Carrera también, hizo cosas buenas, sin duda. Pero después por poder y por su historia propia, haber sido el guacho de un virrey, etcétera, etcétera, él tenía sangre en el ojo y era un tipo que quería otras cosas. Y bueno, cuando se la ofrecieron, se volvió loco con ese tema. Pero ¿qué pasó? La verdad es que lo rescataron, lo rodearon, lo sacaron de Rancagua, murieron más de 100 soldados para ese rescate y el que lo lideró fue Ramón Freire. Y esa historia no se cuenta. ¿Te Oye, fijas? Entonces hay que fíjate ser este justo. detalle raro. Aparte de no contarnos la historia, a mí me invitó el gobernador de Chiloé el año 1996 porque se pusieron 7 monumentos de mi tatarabuelo en toda la isla.
Y fui para allá en febrero, qué sé yo. Bueno, la estatua que pusieron ahí no tiene nada que ver con mi tatarabuelo. Se parecía a un soldado vietnamita. Y de hecho circulan unos cuadros por ahí que no tienen nada que ver con él. Este es, a mí me llamaron, bueno, tú, no sé, tú no una vez parece que conociste a mi prima, que Sí, fue mayor de ejército, qué sé yo, sí. María Teresa Meirel. Ella me avisó que estaban restaurando el verdadero cuadro de mi tatarabuelo. Y me llamaron para que lo viera, qué sé yo. Y yo tengo una copia de él, que lo tengo aquí, que lo tengo que poner. Este es mi tatarabuelo. Claro, exacto. Y ahí está lo que usaban, su sombrero, eso de dos puntas, su sable. Aquí está Sí, cuando tenía 36 años y era el director supremo de Chile. En ese exacto. mismo año engendró a mi bisabuelo, a su primer hijo hombre, y de ahí desciendo mi abuelo, mi papá y yo. O sea, incluso las imágenes que nos dejan de ellos, Eh, imágenes de cuadros, no, eligen la que no se parece. La historia eh, no, y todo es chanfleado, todo es tergiversado, y esa estatua briosa y todo de un tipo. Ese no es O'Higgins el que salió de la batalla no, de. lamentablemente no es así. No es así. Los verdaderos guerreros sabemos quiénes fueron, eran personas entrenadas. Acuérdate, tú una vez lo nombraste, hablaste de las armas. Por ejemplo, un detalle, los de caballería, los oficiales de caballería ligera, ¿ya? Que son en el fondo los que bajan en un grupo pequeño y dejan la embarrada en el campo de batalla, andan con sables muy curvos, ¿ya? Esos sables, por ejemplo, los que ocupaba tu tatarabuelo, porque él, como era un guerrero, sabía de eso, ¿ya? Ocupaba un tipo de sable que se llama Butcher o Butcher, que significa carnicero. Es un Prusiano. sable curvo de caballería ligera, pero muy ancho, muy ancho. Hay uno solo en el Museo Histórico Nacional. Todo lo que vemos en general son sables de parada, no tiene nada que ver con los sables que se ocupaban en la De guerra. guerra, claro. El sable que yo tengo acá también de mi tatarabuelo abajo de la Guerra del Pacífico son sables muy distintos, ¿ya? No tienen nada que ver a estos de parada. Son sables gruesos, pesados, con una hoja ancha, están destinados a cortar. ¿Qué quiero decir con eso? Esos eran guerreros que sabían que conocían sus equipos, Sí, po. ¿ya? Carrera era un húsar de Galicia, era un tipo que había peleado contra Napoleón, que había tenido cientos de cortes en el cuerpo, que había ganado una medalla del mérito en una de las batallas en Lo España. sacaron medio muerto en esa batalla. Pero claro, nadie habla de estas cosas. Los tipos eran guerreros, iguales que un guerrero de la Edad Media, igual que un guerrero samurái, son caballeros. Lo mismo Manuel Rodríguez siendo abogado, el tipo se transformó en un espía, en un guerrillero, en un tipo, aparte que era un extraordinario jinete. Esa era su gran herramienta. Si tú a un buen jinete le pasas un sable, listo, no tienes nada que hacer. Era excelente jinete, eximio. Entonces, conocía las artes del campo, conocía las artes de la guerra. Pásale a cualquier hombre de campo un arma. Va a ser el mejor guerrero que puedas tener. Es como Lord Cochrane que se dedicó a cultivar. Claro, A era el cultivar campeón. la tierra con todo lo que sabía de estrategia que echó para abajo él solo, la tercera parte de la flota de Napoleón, y lo metieron preso por no ser político. No se asumía ningún partido. De allá lo rescataron, se dedicó a cultivar la tierra, fue el primero en traer zanahoria a Chile, el primero en traer máquinas de fierro para el campo, y tenía su hacienda aquí en lo que ahora es Quintero, al lado de la hacienda de mi tatarabuelo, que era lo que ahora es Cachagua y Zapallar, que se la quitaron, y se dedicaban ahí a conversar de la tierra. Fíjate, hay una película muy preciosa con Jason Statham, que es de un rey, pero que no sabía que era rey. Y se dedicó toda su vida a cultivar, hay unas coliflores, unas cuestiones, el caballo. Y de repente llega su padre, que había sido un rey, y le dice, tú eres mi hijo de verdad y te quiero acá. Me dijo, pero si yo me he dedicado toda la vida al campo aquí, qué sé yo, que. Eso es, pues me dijo, es necesario que el rey conozca de la tierra. Claro, ahora puedes dirigir a otra gente que lo haga, qué sé yo, pero es necesario que el rey conozca de la tierra. Curiosamente, todas las palabras que tienen que ver con empoderarnos se llaman cultivar. Hay que cultivar nuestro intelecto, cultivar nuestras amistades, cultivar el amor. Son términos del campo. ¿Qué implica cultivar? Sacar la maleza, picar la tierra para que se airee, arnearla, dejarla un rato, qué sé yo, y después separar, hacer los surcos, es ponerle energía, conciencia
para que de ese terreno otrora yermo, tal vez así estéril, salga algo hermoso. ¿Ah? Y no solamente perfumado como la flor, sino que nos alimente a mi ganado, a mi gente. Eso es lo Exacto. que tenemos que hacer. Y los caballeros hacían eso. La otra vez tú Todos. contaste que los caballeros iban y tenían que estar en las galeras unos meses, las galeras ¿Sí? los llevaban los presos, y tenían que saber de todo, de guiarse por las estrellas, saber de cantar. Eran como, eran como un oficial de las fuerzas especiales de hoy día. Sí. Con la diferencia que, como bien tú dices, sabían cultivar la tierra. Oye, qué importante lo que dijiste. Toda la gente noble, los caballeros, los guerreros antiguos y los mismos aristócratas, o sea, aristócratas, que tú bien lo has explicado muchas veces, lo mejor, lo más granado, toda esa gente estaba relacionada con el campo, todos cultivaban la tierra. ¿Y qué pasa ahí? Conocen muy bien los ciclos del cielo, los ciclos de la luna, Sí. los ciclos del año. Entonces, ¿qué pasa? Que saben muy bien cuándo retraerse, cuándo expandirse, cuándo decir algo, cuándo callar. Eh, O sea, todo se regula si tú conoces la naturaleza. Entonces, qué potente, porque los guerreros antiguos, la gente que más nosotros admiramos, los héroes, oye, todos los estoicos, todos los estoicos cultivaban la tierra. Ulises volvió a su Ítaca a comer un trozo de queso de de cabra queso de sí. Y tomar de su vino. de su vino. Era gente humilde en el buen sentido de la palabra, gente sencilla, austera, que cultivaba la tierra. Oye, no tenían grandes posesiones, lo que tenían era un amor grande por la tierra y eso lo hemos perdido. Para mí, con la entrada de el comercio, el comerciante, mira, fíjate una anécdota, mi abuelo hablaba, el peor adjetivo que le podía decir a alguien era, oye, tú eres un comerciante, Sí, era lo peor que le podía decir a alguien. sí. Fíjate que los comerciantes, dentro de los 7, 8, 9 escalafones sociales del Japón medieval, era el más bajo. El comerciante era el más bajo. ¿Sabes por qué? Porque era el que no tenía idea de nada y se le ocurría un negocio. Ay, vendamos esto, ganemos plata, usura. Ah, compremos aquí, ganemos acá, vendamos acá. Un charlatán, miserable. Es comerciante. El no comerciante es el que sabe hacer algo con su mano, un oficio, que tiene un linaje, todos son zapateros, todos son carpinteros, todos son herreros. Esa era la nobleza, ser campesino, aprender una línea de trabajo en la tierra. Cuando todo eso se perdió y entró el comercio, se perdió el gran valor. A ver, no significa que volvamos a la época de las cavernas, no, pero un buen comerciante es alguien que lo hace como una actividad terciaria, pero no primaria. Qué interesante. Oye, nos queda un minuto. Fíjate que en esta serie, esta Yellowstone, he visto ya varios casos de hombres sin oficio, drogadictos, borrachos, que venían de la cárcel, que se portaron. Y al ir a trabajar a una hacienda y tener un modelo de identidad como el viejo que estaba ahí en la barraca donde vivían, una disciplina, trabajar la tierra, aprender a ensillar un caballo. Mira, dijo, aprende a manejar el lazo y a montar, listo. Con eso tenés. Y podrías trabajar toda tu vida en toda la hacienda, voy a tener tu mujer, tu casa, tu hijo. Manejar una cuerda, bien. Aprender a hacer de los cachos y de las patas de atrás. Eso es, punto. Y aprender a ensillar bien, el caballo hay que cuidarlo, que eso hay que limpiarlo, lo que come, lo que no puede comer. Hay cosas que no pueden comer porque se hinchan. Eso, volver a tener un oficio, disciplina y todos pueden ser caballeros si quieren, o pasar por la escuela del caballero para no ser exagerado. Aprendan un Eso. oficio, empodérense, limpien sus vidas. Si tienen problemas de vicio, de droga, les faltan cosas, hablen con el cielo, pues todos los caballeros eran creyentes. Todos. Oye, amigo, estamos justos. 30 segundos. Te envío un gran abrazo. Nos vemos pronto. Saluda a tu mamá, a tu familia. Eso, amigo. Los que quieran Gracias. participar en los cursos de Forja de mi amigo, ubíquenlo. Diego Vergara Lira, de vergaralira@gmail.com. Está Nos bien. vemos pronto. Nos vemos.